y todos. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí, tal como lo habíamos anunciado desde hace algunos días, para hablar de hechos penalmente relevantes y actividad probatoria en el proceso penal. No sin antes darle las gracias a Jessica, sí, tú Jessica, por invitarme a realizar estos programas que en inicio vamos a llevar a cabo quincenalmente a través de la plataforma Estrategia Intelectual. Una magnífica oportunidad, sobre todo para aprender en estos días a trabajar de esta forma. Vamos a tener que aprender a comunicarnos de manera diferente en virtud precisamente a las circunstancias muy sui generis de la pandemia. Entonces, bueno, muy bien, bienvenidos. Cuando hablamos de los hechos penalmente relevantes y actividad probatoria en el proceso penal, definitivamente podríamos decir que es algo simple y que cuando hablamos de hechos penalmente relevantes, pues es lo más común y nos referimos a cuestiones como la teoría del caso, el componente fáctico. Entonces podría parecer tal vez algo simple y básico, pero es de suma utilidad y conectan de manera relevante precisamente estos hechos con la actividad probatoria. Siempre en diferentes clases y escenarios académicos hablo de la actividad progresiva y racional de la prueba, es decir, desde que estamos investigando, luego posteriormente vamos a la etapa intermedia y luego posteriormente vamos a la etapa de juicio. Esa actividad probatoria responde a unas determinadas reglas. Por ejemplo, el hecho de hablar durante la etapa de investigación de indicios, de evidencias, de datos y antecedentes de prueba. En la etapa intermedia, por ejemplo, hablar de medios de prueba y en la etapa de juicio hablar de una producción viva y dinámica de la prueba. No obstante, no he tenido la oportunidad y creo que es la ocasión para concentrarme de manera mucho más enfática en lo que son los hechos. Pareciera que con la noción o institución anglosajona de la teoría del caso ha desaparecido o quedado tal vez en un segundo plano la teoría del delito. De ninguna manera. Tienen una relación inescindible, tienen una relación necesaria e inseparable, dependiente. La teoría del caso como una institución de carácter procesal, característica del sistema penal, acusatorio y adversarial, sobre todo de origen o raigambre anglosajón, que ha sido adoptada por Europa continental y ha llegado a América Latina, pero tiene una relación, insisto, de manera importante, necesaria y dependiente con la teoría del delito. De ahí la importancia, entonces, de ser enfáticos con la noción de hechos penalmente relevantes. Cuando se presenta la noticia criminal, oígase bien, normalmente en cualquiera de sus modalidades se deja ver un catálogo de hechos, de información y por supuesto el Ministerio Público empieza a trabajar en diversas líneas de investigación y habrá de quedarse finalmente con la mejor. La teoría del caso le permite arribar como si fuera una pirámide invertida, descartando líneas de investigación, quedarse con la mejor y arribar a una hipótesis delictiva. Pero ese trabajo inicialmente, precisamente lo que le impacta es lograr desentrañar unos hechos penalmente relevantes. Y a veces la denuncia y cualquier otra de esas formas de noticia criminal o modalidades puede traer distractores. Pero también el abogado de la defensa debe trabajar en una teoría del caso. Entonces es importante entender que tanto la actividad probatoria como el desentrañar unos hechos implica realizar un trabajo metodológico, planeado, organizado, responder a preguntas típicas en materia de criminalística, como qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con qué, el instrumento con el que se comete el delito. Entonces, obviamente, la defensa también debe y tiene la oportunidad de investigar, de tener su propia teoría del caso y de desentrañar unos hechos que le conduzcan a establecer hasta dónde tiene razón el Ministerio Público en su teoría del caso o si no tiene razón el Ministerio Público. Ya veremos algunos de estos detalles más adelante y tenemos una hora para poder platicar de este tema
que es uno de los tantos temas apasionantes del proceso penal acusatorio y adversarial. Me gusta mucho el tema de las pruebas, pero creo que antes de hablar de pruebas, necesariamente hay que hablar de los hechos. ¿Cómo vamos a armar la historia? Recuérdese que la teoría del caso, instituto de carácter procesal de suma importancia, nos da la oportunidad de establecer el primer componente como punto de partida. ¿Cuál? El componente fáctico. Y me preguntan a mí, a ver, profesora, pero qué sencillo, pues el componente fáctico son los hechos. Y le digo, a ver, sí, pero más que los hechos son las proposiciones. Los hechos están ahí, pero que lo que los abogados presentamos ante los jueces son proposiciones, enunciados que acotan los hechos, que nos permiten incluso descartar, filtrar y depurar algunos distractores que se pueden presentar en cualquiera de las modalidades de la noticia criminal y quedarnos entonces con la información más eficaz y de ahí partir para hacer un encuadramiento, hechos penalmente relevantes, hechos con una connotación normativa que son importantes para el mundo del derecho, pero que adicionalmente, para llegar al tercer componente, que es el probatorio, nos permite entonces empezar a resolver aquellas preguntas típicas en materia de criminalística. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Recordemos entonces, insisto, la teoría del caso es una institución procesal, es decir, utilizada en el proceso penal. Puede ser que los códigos o normas adjetivas no nos digan de manera particular, oye, utiliza la teoría del caso, oye, construye la teoría del caso, oye, es que la teoría del caso se realiza así, es que tiene 3 componentes, es que presenta la teoría del caso de tal modo, preséntala en tal estadio, momento, fase o etapa procesal. No, la etapa, lo que indica la teoría del caso es un instrumento metodológico que está al alcance de los abogados y que debemos construir desde el momento mismo en que tenemos conocimiento de los hechos. Nos permite conseguir información, clasificarla, organizarla, depurarla y armar los argumentos de una manera asertiva para llegar ante los jueces y obviamente lograr que se declaren a nuestro favor las pretensiones de los intereses que le asisten a la parte que representa cada uno de los abogados en la contienda litigiosa. Muy bien. Una de las preguntas que surge también es, bueno, profesora, ¿la verdad real o material, la verdad adjetiva o procesal, la verdad absoluta, la verdad relativa, la verdad material, la verdad subjetiva? Si nos vamos a estudiar los textos que nos presentan diversos doctrinantes en estas materias de carácter probatorio, nos encontraremos que en efecto la mayoría, por no decir todos, pero sí una cantidad importante de estas personas, muy conocedoras de los temas en materia probatoria, nos hablan de las clases de verdad y nos dan unas nociones de lo que es la verdad. Pero se ha podido finalmente llegar a un consenso en medio de todo. Y parte de ese consenso es, la verdad existió tal y como sucedieron los hechos, es decir, la realidad sucedió en un tiempo y en un espacio. Y lo único que se logra al término del proceso por parte de los abogados son aproximaciones a esa verdad, a esa congruencia, a esa consonancia con lo que tuvo lugar en un tiempo y en un espacio. Y me preguntarán, pero esto no tiene que ver con temas de ética de que los abogados mientan o quieran mentir. No, esto es un tema absolutamente diferente que va más allá de ese nivel de ética o no ética del abogado de la defensa, del Ministerio Público. Hay aproximaciones. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo la memoria de los testigos se puede ir desdibujando. Los peritos hacen aproximaciones técnicas, científicas, periciales, artísticas, metodológicas y organizadas desde el punto de vista de sus conocimientos a unos hechos que pudieron ocurrir desde la dinámica y perspectiva de su área científica. Y todos buscamos reconstruir los hechos que a nuestro alcance están en materia del conocimiento. Y el juez habrá de quedarse con la mejor información. En cualquiera de estas dinámicas, tanto para el juez, tanto para el Ministerio Público, como para el abogado de la defensa, es muy importante desentrañar los hechos. Insisto, por esto he elegido este tema para arrancar hoy con estas transmisiones,
hechos penalmente relevantes. Los hechos penalmente relevantes son entonces ese primer reto, tanto del Ministerio Público como de la defensa, pero sobre todo el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el titular de la acción penal por mandato constitucional, por mandato legal, por mandato constitucional, artículo 21. Es titular de la investigación y por supuesto que agotando unos grados del conocimiento o estándares de la prueba, debe ir verificando ante los jueces que esos hechos se puedan demostrar, que esos hechos puedan ser verificados. Muy bien. Objetivos específicos. ¿Por qué he elegido este tema? Es importante para los abogados, tanto para el Ministerio Público como para el abogado de la defensa, lograr un esquema estratégico de planeación del caso, muy bien, pero además de puesta en escena del caso. Y al inicio de esta presentación decía que el Ministerio Público debe luchar por buscar, consolidar una hipótesis delictiva, en tanto que el abogado de la defensa debe buscar una hipótesis defensiva. El Ministerio Público tiene una única forma de litigar: ir de manera progresiva y cronológica, construyendo y presentando su teoría del caso. El abogado de la defensa, más temático que cronológico. El abogado de la defensa ante el Ministerio Público tiene tres formas de construir y presentar su teoría del caso, que son estrategias típicas de la defensa: pasiva, solo de crítica; activa o afirmativa, que es buscando romper ese componente jurídico que sería el segundo pilar o teoría jurídica de la teoría del caso. Pero esto no lo puede hacer la defensa si deja de lado la teoría del delito, las nociones de dogmática penal, si no ha investigado hechos penalmente relevantes de suma importancia, entonces también para el abogado de la defensa, la teoría del caso y poder desentrañar cuáles son aquellos hechos que necesitan ser esclarecidos e incluso anticiparse a la teoría del caso de su oponente, que para el caso particular sería entonces el Ministerio Público. La producción de la prueba, insisto, es progresiva, es activa, es dinámica y para ello están precisamente esos principios rectores del artículo 20 constitucional, cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero si no tenemos un punto de partida, que son los hechos penalmente relevantes, nos va a quedar muy complicado generar un plan metodológico. Muy bien, cuando hablamos de los hechos penalmente relevantes, del esclarecimiento de los hechos, sin duda esto cuenta con un soporte de carácter constitucional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14, apartado A, que al tenor dice: el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, procurar al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito no queden impunes. Artículo 14 promueve además el debido proceso, pero en conjunto tenemos que hablar de derechos como acceso a la justicia, intimidad, inviolabilidad del domicilio, integridad física y todo en la égida del principio de la presunción de inocencia, sin descartar los derechos y garantías que le asisten a la víctima y que el artículo 20, en una plena simetría y equilibrio, equidad, ha querido presentar en su apartado B, en su apartado C, derechos y garantías del inculpado, derechos y garantías de la víctima. Ello para indicar que tanto para el Ministerio Público como para la defensa es muy importante el esclarecimiento de los hechos con una investigación eficaz, asertiva, organizada, metodológica, ordenada, que responda a preguntas básicas en materia de criminalística, pero que también busque al máximo acercarse al esclarecimiento de los hechos. Los hechos entonces tienen esa relevancia al mundo normativo. Hacemos un primer encuadramiento desde que estamos investigando. Esos hechos penalmente relevantes aguantan un debate en grado de probabilidad hasta la audiencia de vinculación. El Ministerio Público sale con un término para terminar o perfeccionar en fase complementaria esa investigación. La defensa también sale
a realizar su actividad, acabar de investigar, perfeccionar, para que se descubra toda la baraja probatoria en la etapa intermedia. Y en la etapa intermedia, esos hechos penalmente relevantes que aguantaron el trabajo durante la etapa de investigación se van a dividir en dos: hechos estipulados o asentados y hechos controvertidos o controvertibles, que son los que llegan al juicio y sobre los que las partes vamos a realizar un máximo ejercicio de litigación, haciendo nacer la prueba e incorporando para llevar a los jueces precisamente unos hechos, óigase bien, que han sido filtrados, que han sido depurados, que han sido decantados. Y entonces, ministerios públicos con los que estamos en este espacio conversando, por favor, sé que no la tienen fácil, pero que los hechos penalmente relevantes con los que ustedes avancen en el proceso no sean un control copy de la denuncia o de un informe de policía homologado. Me dirán, bueno, pero eso es lo que tenemos a nuestro alcance. Ojo, porque los hechos penalmente relevantes tampoco se pueden confundir con hechos indicadores, ni con los medios de prueba propiamente dichos. Son cuestiones absolutamente diferentes que iremos revisando un poco más detalladamente a medida que avancemos en esta plática. Muy bien, yo creo que tenemos la oportunidad de revisar si hay algunas preguntas o comentarios, pero al término voy a calcular que estemos bien de tiempo. Tengo una hora, creo que llevamos casi 25 minutos de transmisión en vivo, y pues aquí tengo yo mi libreta, tengo una pluma. Si ustedes tienen libreta y pluma a la mano y quieren de pronto generar alguna pregunta, tienen alguna inquietud en este sentido, seguimos avanzando. Muy bien. ¿Cómo debe ser el esclarecimiento de los hechos? Y esto en consonancia con realizar desde el inicio una actividad investigativa organizada, metodológica. Muy bien, debe haber claridad, debe haber orden, debe haber verosimilitud. Debemos seleccionar las mejores expresiones luego para llevar a la argumentación ideas entre principales y accesorias. Evitar los tecnicismos innecesarios, ser directos para generar una buena persuasión. A veces a mí me preguntan en materia de argumentación, profesora, ¿cuál es la diferencia entre convicción y persuasión? Bueno, la persuasión es parte del ejercicio argumentativo de las partes, de los abogados que representamos a las partes. Pero la convicción propiamente dicha es un estado pleno de convencimiento de los jueces, en particular del juez de conocimiento o juez de debate, cuando ya va a entrar a la valoración de los medios de prueba. Muy bien, pues atendiendo las instrucciones que me fueron generadas desde incluso el viernes para probar cómo iba a ser la transmisión en directo, voy a checar aquí si hay alguna observación de mi instructor de tecnología, Juan Carlos. Creo que vamos bien. Muy bien, avanzamos entonces con las diapositivas. Aquí tengo alguna información básica para poder desarrollar con ustedes. Muy bien. Ideas y características propias del sistema acusatorio. Insisto, es de suma importancia lo que tiene que ver con la teoría del caso, con esos tres componentes, con la actividad probatoria. Contamos con pruebas testimoniales, documentales, periciales, evidencia física e incluso la evidencia demostrativa. Toda esta información que nosotros pretendemos llegar o llevar o trasladar al juicio, obviamente debe pasar por un filtro. Pero insisto, es de suma importancia lo que tiene que ver precisamente con el componente fáctico. Muy bien, los hechos en el proceso penal, insisto, los primeros hechos con los que nosotros arrancamos serían entonces los hechos penalmente relevantes. Cuando llegamos a la etapa intermedia y pasamos por los filtros, entre otras cosas hay un filtro importante que es de carácter probatorio, es como la médula, saber qué es lo que finalmente vamos a poder desahogar en la etapa de juicio. Muy bien, pero también hay un filtro de carácter fáctico, el poder establecer cuáles son los hechos que no vamos a llevar al juicio, que seguirán formando parte de la historia. Sí, claro, porque no podemos, por ejemplo, dejar de contarle al juez
donde ocurrió un homicidio. Ese es un hecho absolutamente importante, indispensable, tanto para el Ministerio Público y puede ser que para el abogado de la defensa, indiscutiblemente. Pero si lo hemos estipulado, Ministerio Público y defensor, pues quiere decir que no va a haber ningún ejercicio o actividad probatoria en este sentido y nos vamos a focalizar en otros aspectos. Hay veces me preguntan a mí, profesora, y de los hechos penalmente relevantes, ¿cómo sé qué debo negociar, qué debo estipular en la etapa intermedia? Bueno, pues es aquello que no afecte a tu teoría del caso, que no afecte obviamente a los intereses de la parte que representas y sobre lo que pueda generar un debate que sea entonces absolutamente indispensable. Ahora bien, también me preguntan, bueno, y los hechos penalmente relevantes al llegar a la etapa intermedia, entonces los hechos estipulados son aquellos que están ampliamente probados o que podrían ser ampliamente verificables en el juicio. Puede ser una de las cuestiones importantes para definir si vale la pena o no llevarlo al juicio. Las partes pueden en la etapa intermedia ofrecer medios de prueba, sí, en cuanto a los hechos estipulados o asentados y en cuanto a los hechos controvertidos o controvertibles, pero precisamente ese filtro de la etapa intermedia te permite renunciar luego a aquellos medios de prueba que te habían permitido establecer cuáles son esos hechos que no vas a llevar como controvertidos o controvertibles y con ello privilegiar, por ejemplo, los principios de la concentración y la continuidad que son tan importantes para evitar dilaciones injustificadas. Lo que hemos dicho hasta el momento entonces es que hablar de hechos penalmente relevantes en un momento determinado y luego al llegar a la etapa intermedia en hechos asentados o estipulados y hechos controvertidos o controvertibles, pues es de suma importancia porque nos permite incluso entonces, insisto, darle celeridad al proceso y concentrarnos tanto los jueces como los ministerios públicos y los defensores en un debate que sea absolutamente productivo. Muy bien. ¿Por qué son importantes? A ver, ¿por qué es importante hablar de hechos penalmente relevantes? Deben manifestar una relación con el tipo penal. Es muy importante entender que los hechos penalmente relevantes nos deben permitir establecer esos elementos subjetivos, descriptivos, normativos, determinar la presencia o ausencia del sujeto activo, del sujeto pasivo, las formas de intervención, participación, autoría. Nos debe permitir también establecer la conducta, el verbo rector. Nos debe permitir hacer un ejercicio de cotejo, de confrontación, de ejercicio de compatibilidad. Tenemos que establecer entonces una relación necesaria e inseparable entre los hechos y, por supuesto, esa parte o ese componente que es el segundo, el componente jurídico. Ahora bien, hablé hace un momento de hechos indicadores. A veces al Ministerio Público en la denuncia se le presenta: Juan huyó del lugar de los hechos, que posteriormente pues será seguramente el lugar de la intervención. Juan huyó o Juan salió corriendo. Entonces, y posteriormente en una diligencia de cateo le fue encontrado a Juan en su domicilio el arma. Perito en materia de balística y entonces se pudo establecer que el arma que le fue encontrada, en efecto, por coincidencia del material balístico en el lugar del hecho y en el lugar de la intervención y obviamente en el cadáver, tiene una plena coincidencia, congruencia con esa arma. Y entonces hay una cantidad de elementos que nos hacen pensar y nos hacen casi concluir que Juan fue la persona que pudo cometer el hecho y habrá obviamente que afianzar la historia. No podemos llegar a un escrito de acusación con hechos indicadores. Los hechos penalmente relevantes
van más allá de los hechos indicadores. Para eso es que desde el inicio los hechos penalmente relevantes permiten realizar una actividad investigativa que no nos deje en el limbo, en la incertidumbre de hechos indicadores aislados. Hay que concatenar esos hechos indicadores y con ellos establecer una historia creíble desde el punto de vista cronológico, en virtud de que el Ministerio Público es titular de la acción penal y director precisamente de la investigación. La tipicidad debe ser entonces el punto de partida, indiscutiblemente, para proporcionar entonces un ejercicio de delimitación de hechos penalmente relevantes y con ello aplicar entonces metodologías de la investigación oportunas. No es lo mismo investigar, óigase bien, un delito patrimonial a un delito que tiene que ver con el orden económico, a un delito que tiene que ver con alguna de las tipologías de lavado de activos, delitos que tienen que ver con la vida y la integridad, delitos que tienen que ver, por ejemplo, con armas. Entonces, ahí tenemos que tener nosotros una claridad conceptual de las diversas metodologías. No es lo mismo investigar, por ejemplo, alguna de las modalidades delictivas relacionadas con hidrocarburos. Cada una de estas modalidades delictivas exige entonces la aplicación de unas metodologías diversas. Por ello, insisto, establecer desde el inicio como tarea primaria, básica, los hechos penalmente relevantes nos dará entonces una base muy amplia para desenvolvernos metodológicamente y con ello adicionalmente ir entonces de lo general a lo particular y de lo particular al detalle. Llegar a establecer, por ejemplo, si es autor, si es partícipe y desde el punto de vista probatorio, entonces los abogados realizar un trabajo, insisto, organizado y ordenado, siguiendo unas determinadas directrices para poder aproximarnos entonces a nociones absolutamente básicas de dogmática penal. Muy bien. Cuando hablamos entonces en materia de pruebas, y lo tengo que relacionar indiscutiblemente, tenemos que hablar incluso de diferentes metodologías que se han establecido a través de la historia. No es lo mismo contar con el tema de la libre valoración de la prueba, a hablar de una prueba tasada o hablar de la libre convicción. Y entonces, por supuesto que no era lo mismo realizar una investigación o hablar de hechos para llegar a una descripción normativa penal cuando estábamos, por ejemplo, en virtud de la prueba tasada y cuando estamos ahora en virtud de la libre valoración de la prueba o cuando hablábamos de la libre convicción. Y entonces aquí, leyendo en estos días y preparando esta clase y preparando algunas otras que tengo en estos días, precisamente en esta modalidad así en línea y a través de plataformas, en fin, me encuentro, por ejemplo, con expertos en materia de pruebas como Jordi Ferrer Beltrán, que habla de los momentos de la prueba y él habla entonces de adquisición de elementos de juicio, luego habla de la valoración y luego habla de adopción de la decisión. Y yo he hablado, tanto en los textos que he escrito como en diversos escenarios, no precisamente de los momentos de la prueba, pero sí de una actividad progresiva. Y cuando hablamos de la actividad progresiva, indiscutiblemente tengo que llegar al punto de inicio, hechos penalmente relevantes que inspiran la actividad probatoria. Obviamente hablamos de 3 etapas, insisto, una etapa de investigación, una etapa intermedia y una actividad o una etapa de juicio con una actividad de producción viva y dinámica de incorporación y desahogo de medios de prueba. Muy bien, continuamos hablando entonces de los hechos penalmente relevantes y volvemos a ese punto que había mencionado al inicio. Cuando hablamos de las diferencias, por ejemplo, entre verdad procesal y verdad real o material,
Hay algunos doctrinantes que incluso dicen que esas clasificaciones entre verdad procesal y verdad material no deberían atenderse, que tampoco debería atenderse la diferencia o clasificación entre una verdad completa o una verdad absoluta y una verdad relativa. Más que entrar en esas acepciones, creo que el tiempo no da para profundizar de esta manera. Sí considero que es importante establecer e insistir en que la verdad tuvo un tiempo y un espacio y que incluso en la noticia criminal al Ministerio Público no le es presentada de manera amplia esa verdad como ocurrió en un determinado tiempo y un determinado espacio. Ahora imaginemos al paso de un año, de 2 e incluso de 3, cuando se realice el juicio, ¿qué es lo que va a suceder? Al término lo que sucede son aproximaciones. Hay una responsabilidad importante precisamente por parte del Ministerio Público de lograr esa reconstrucción de los hechos y por parte de la defensa revisar desde el punto de vista de una estrategia activa, pasiva o mixta si tiene razón o no el Ministerio Público. Entre otras cosas, el construir esa teoría del caso le sirve también a la defensa e incluso al Ministerio Público para poder establecer si lo mejor es una forma de terminación anticipada del proceso o definitivamente consideran que su teoría del caso puede prosperar y que pueden llegar entonces de esta manera al juicio con una hipótesis delictiva y con una hipótesis defensiva a tener un enfrentamiento en un equilibrio o en una equidad de cargas. Muy bien. Los hechos penalmente relevantes, entonces, insisto, son aquellos que para el mundo del derecho tienen una connotación, una consecuencia o un efecto jurídico. Y al respecto, de manera respetuosa, vuelvo a citar al maestro y doctrinante Jordi Ferrer Beltrán. Los hechos tienen relevancia en el proceso penal, esto es textual, al producir efectos jurídicos respecto de la sentencia. Los hechos no son meras manifestaciones que se trazan como requisitos de la demanda, es decir, los hechos están de manera general, es decir, cumplen una obligación macro, es la historia, pero los abogados lo que finalmente presentamos y que estamos desde el inicio construyendo a partir de la noticia criminal para el Ministerio Público y a partir de la formulación de la imputación para el abogado de la defensa, son las proposiciones, enunciados, afirmaciones y negaciones que acotan los hechos. Y esas afirmaciones nos permiten establecer, delimitar, buscar, clasificar e investigar para presentar a través de argumentos sólidos y eficaces circunstancias de tiempo, modo y lugar, que finalmente lo primero que realizamos, insisto, debe ser un encuadramiento y con ello entonces arribar al segundo componente o pilar de la teoría del caso, que sería entonces la teoría jurídica. Teoría del delito, dogmática penal. Permítanme, voy a remitirme de nuevo aquí en pantalla, por ser alguna indicación de Juan Carlos, de Estrategia Intelectual. Recuerden que estamos en Estrategia Intelectual, que es la plataforma que genera estos espacios, que nos permite estar en este ejercicio constante de actualización de ustedes que observan y escuchan, y de quienes estamos aquí al frente de las cámaras aprendiendo un poquito de la tecnología, siempre tan acostumbrada yo particularmente a las aulas físicas y ahora pues desde la comodidad de casa u oficina presentando estas clases. Muy bien, no tenemos indicaciones en este momento. Continuamos entonces. Muy bien, los hechos penalmente relevantes. Insisto, ministerios públicos van más allá de los hechos denunciados o manifestaciones de la noticia criminal. Ministerios públicos no se queden con el contenido del informe de policía homologado. Yo sé que ese informe de policía homologado, pues en muchas ocasiones, a veces casi para llegar a la etapa intermedia, es lo que se tiene. Pero, por favor,
esa noticia criminal que se devela o que se deja ver a partir de ese informe de policía homologado debe trabajarse. Es decir, a partir de esa información debe realizarse una actividad investigativa más amplia, muy amplia. Recuerden, ministerios públicos que no deben ir al lugar de los hechos, al lugar de la intervención, y deben entonces en muchas ocasiones trabajar prácticamente con las uñas. El informe de policía homologado es hecho deprisa, es hecho a veces al calor de situaciones de emergencia. No sabemos qué nos vamos a encontrar: personas armadas, cadáveres, personas que aún tienen vida, explosivos, drogas, una cantidad de situaciones muy particulares en donde tampoco podemos exigir las mejores de las redacciones a quienes se encargan entonces de llenar ese informe de policía homologado. Y a lo sumo de pronto lo que habrá allí son hechos indicadores, insisto. Ministerios públicos, no es lo mismo un hecho indicador que un hecho penalmente relevante. El hecho penalmente relevante indica que ha habido un trabajo, que se han podido incluso en un momento dado concatenar esos hechos indicadores. Juan salió corriendo del lugar de los hechos y alcanzó a ser visto portando un arma. Muy bien, o de pronto lo del arma ni siquiera. Simplemente contamos con una o dos personas que pueden describir a Juan, que no lo vieron disparando, que lo vieron corriendo del lugar de los hechos y que por supuesto encuentran un cuerpo y que llegan las autoridades y pues la persona lamentablemente fallece. Y a los 3 o 4 días, en una diligencia de cateo en el domicilio de esta persona, de Juan, la persona que habían visto corriendo pero que no vieron accionar el arma, encuentran que el arma, en efecto, es el arma con la que se comete el homicidio de esa persona que había fallecido 3 o 4 días antes. Entonces hay unos hechos indicadores y estos hechos tienen que ser conectados. Procuremos hacer una conexión lógica, coherente, para que los argumentos entonces sean válidos, sean sólidos y podamos llegar entonces a una etapa de juicio con una hipótesis delictiva suficiente, asertiva y eficaz. Recuerden que el esclarecimiento de los hechos, más allá de buscar a fuerza, porque el fin no justifica los medios, con investigaciones que arrojan información ilegal o ilícita, el fin no justifica los medios. Los hechos deben llegar filtrados al proceso con medios de prueba suficientes que califiquen de legales, de lícitos, de pertinentes, de conducentes, no de sobreabundantes, que respeten entonces los derechos fundamentales. Y el Ministerio Público tiene una responsabilidad muy grande: concatenar esos hechos indicadores y establecer entonces una historia cronológica, una historia que sea atendible. Muy bien, el Ministerio Público entonces busca soportar en su hipótesis de la acusación, óigase bien, insisto, una narrativa suficiente, descriptiva, detallada, cronológica, y para ese momento entender que los hechos indicadores que les son presentados en la noticia criminal son eso, solo hechos indicadores. Es decir, ministerios públicos, amigos, colegas queridos, no lleguen a ese escrito de acusación con un control copy de hechos indicadores. Cuando ustedes se lanzan a acusar, ya dejaron la probabilidad que les había soportado hasta la vinculación detrás. Ya despídanse de la probabilidad. Desde la acusación ya debemos empezar a dejar ver un grado de certeza más allá de toda duda razonable. Y me preguntarán, profesora, ¿pero para qué desde la acusación un grado de certeza? Sí, eso es para el juicio, para la actividad probatoria. Sí, pero cuando tú te lanzas en la acusación, entendemos que ya ha transcurrido un tiempo, que ya hubo una fase complementaria, que hubo una vinculación en la que únicamente se te exigía el grado o estándar de la prueba de probabilidad y que a partir de ahí entonces tú estás listo para llegar al juicio y el mensaje es: voy a demostrar en grado de certeza más allá de toda duda razonable.
Los hechos penalmente relevantes entonces deben contar con una fuerza probatoria indiscutible. Y entonces allá estarán los defensores y defensoras que observan esta transmisión. Profesora, y los defensores también tienen una tarea muy importante. Tienen la oportunidad desde la formulación de imputación de construir su teoría del caso, de tener su propia historia, de establecer si la historia del Ministerio Público puede o no ser verificada o demostrada. O si ustedes pueden tomar una distancia absoluta y tienen una historia diferente y pueden demostrar que Juan no cometió el hecho y que estaba en lugar diverso y que no tiene el don de la ubicuidad. Bueno, ustedes abogados de la defensa tienen 3 estrategias para su litigación: una estrategia activa o afirmativa, una estrategia pasiva o negativa, no omisiva, solo cobrar los honorarios e irse en modo figura decorativa a las audiencias, o activa, donde hacen una crítica, o mixta, donde hacen una crítica de los medios de prueba del Ministerio Público y además pueden presentar una historia diferente. Ojo, cuando digo una estrategia mixta para la defensa no quiere decir que sean 2 teorías del caso. Es que estaba pero no estaba, es que fue pero no fue, es que de pronto sí pero tal vez no, medio cantinflesco, no, esto no acomoda, no cuadra, no hace clic. Estamos hablando de una teoría del caso única, sí, donde el abogado de la defensa busca atacar desde el punto de vista de filtros probatorios los medios de prueba del Ministerio Público, pero a su vez tiene una historia. Entonces también el abogado de la defensa busca desde el inicio establecer y buscar trabajar en lo que tiene que ver con materia de criminalística, hablando de hechos penalmente relevantes. El abogado de la defensa también tiene un compromiso de demostración. Y aunque sea el abogado de la defensa y le asiste a su cliente la presunción de inocencia como un maravilloso blindaje del que deviene respeto de otros derechos y garantías, magnífico. Pero ello no quiere decir que el abogado de la defensa considere o conserve una postura neutra en calidad o modo de piedra. No, el abogado de la defensa debe ser dinámico. El abogado de la defensa debe propugnar por una investigación de lo que a sus intereses le conviene. Muy bien, la Fiscalía entonces en la construcción de su hipótesis delictiva y con la ayuda metodológica de la delimitación de los hechos penalmente relevantes, debe delimitar la conducta que se le atribuye al imputado, establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar, y desde allí ir verificando cuáles son aquellos medios de prueba que va a ofrecer en la etapa intermedia, agotando todos los requisitos o exigencias de calidad del artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Deberá a su vez también, a través de la metodología de búsqueda, clasificación y depuración de hechos penalmente relevantes, establecer todos y cada uno de los elementos del respectivo tipo penal, así como analizar todos y cada uno de aquellos aspectos atinentes a la antijuridicidad y a la culpabilidad. Y si siente que su caso puede tener alguna debilidad, anticiparse. Una grieta en la teoría del caso del Ministerio Público puede ser una puerta que no logre cerrar y por donde ingrese el abogado de la defensa. A su vez, también el abogado de la defensa debe establecer cuáles son sus puntos más fuertes y sus puntos más débiles. Para eso sirve la construcción de la teoría del caso. Es decir, la teoría del caso es muy importante. Nos permite a nosotros buscar información, clasificarla, depurarla, descartarla. ¿De dónde a dónde va la teoría del caso? Para el Ministerio Público la teoría del caso va desde la noticia criminal y llega hasta prácticamente la etapa del juicio en la presentación de su alegato de clausura. Y no es lo mismo el alegato de clausura ni el alegato de apertura que la teoría del caso. Son 3 cosas absolutamente diferentes. La teoría del caso es un instrumento metodológico, ya hemos venido diciendo a qué se refiere y que tiene 3 componentes: fáctico, jurídico y probatorio. El alegato de apertura es una presentación descriptiva o puesta en escena de esa teoría del caso. El alegato de clausura es prácticamente la pincelada final de ese lienzo. La teoría del caso es un lienzo, es macro, muy bien.
Y el alegato de clausura te permite decirle al juez qué fue lo que finalmente pudiste probar tú y qué fue lo que no pudo demostrar la parte contraria. Muy bien, ahí diríamos es ese rango para el Ministerio Público. Para el abogado de la defensa, la teoría del caso nace formalmente, básicamente, con la formulación de imputación, lo que no quiere decir que el abogado de la defensa lo llame el cliente a medianoche y le diga, oiga, imagínese, tengo una situación, me van a detener, o que te llame alguien y te diga, oiga, detuvieron a un tío o a mi papá, a un hijo, y entonces imagínese que viene dizque la audiencia de control de la detención, abogado, y las cosas ocurrieron de esta manera, que entre otras cosas a veces nos cuentan las cosas así como fragmentadas. Entonces a veces pareciera que el abogado de la defensa tiene más dificultad que el Ministerio Público para armar la mencionada teoría del caso, dadas las circunstancias en las que el cliente te cuenta las cosas. Llegamos a las audiencias y como que el Ministerio Público ahí enfrente nos acaba de contar la historia, y entonces salimos a codear un poquito al inculpado para que nos acabe de contar cómo son las cosas. Es decir, lo que quiero enfatizar es que también el abogado de la defensa puede y debe armar su teoría del caso, partir de hechos penalmente relevantes tanto para el Ministerio Público como para el abogado de la defensa, es de suma importancia. Muy bien, no olvidemos tener en consideración que una vez tenemos elaborada la teoría del caso, debemos entonces empezar a prepararnos argumentativamente para ir a las 3 etapas del proceso: actualizarnos en materia de jurisprudencia, no olvidar lo que tiene que ver con derechos humanos y derechos fundamentales, privilegiando constitucionalidad, convencionalidad, artículo primero constitucional, y ello, insisto, de suma importancia, tanto para el Ministerio Público como para el abogado de la defensa. En ninguna de las dos posturas procesales se puede buscar arribar a una hipótesis o delictiva o defensiva, respectivamente, ministerios públicos y abogados de la defensa, vulnerando derechos fundamentales. El desentrañar los hechos penalmente relevantes debe ser un trabajo inteligente, metodológico, organizado, respetando y acogiendo cuestiones esenciales y también complejas, ¿por qué no?, si ello se necesita, en materia de criminalística, estudiando la descripción típica de cada una de las conductas, poder desentrañar cuáles son las necesidades probatorias de cada uno de los delitos, para responder a preguntas básicas en materia de criminalística: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con qué elemento con el que se comete el delito. Sí, pero por favor, respetando derechos fundamentales. Abogados de la defensa que realizan actos de investigación, por favor, tengan mucho cuidado cuando realicen las entrevistas. Estas deben llevar las firmas de entrevistados y entrevistadores. Si tú, abogado de la defensa, eres el que se va a sentar en la audiencia de juicio, procura que la entrevista sea realizada por un compañero abogado o por un investigador de tu oficina, o si lo contratas por fuera del caso, porque no es correcto, no es atendible que seas quien firma la entrevista y a la vez tú seas quien va a la audiencia. Es decir, hay que respetar las formas, pero sustantivamente los derechos fundamentales. A veces pareciera que en los tecnicismos del proceso penal acusatorio se pierden cuestiones como la dogmática penal, teoría del delito. De ninguna manera, absolutamente importante. Es fundamental en los argumentos de los abogados saber el delito que pretendemos demostrar o desvirtuar para el caso de los defensores. Y es de suma importancia el respeto de derechos fundamentales. Permítanme, voy a una tercera revisión de mi pantalla de WhatsApp con Juan Carlos, y aquí le voy a preguntar si hay alguna indicación. Muy bien, aquí estoy en pantalla de WhatsApp, pero sigo con ustedes conectada. Estoy esperando si él me hace alguna indicación, porque creo que estamos prácticamente ya arribando al final. Vaya, y pareciera que necesita uno muchas horas para platicar un tema como este.
es decir, se extiende uno en lo que tiene que ver con los hechos, con las pruebas, con la teoría del caso, con las 3 etapas del proceso, y pues definitivamente van surgiendo cuestiones y detalles. Estoy esperando algún tipo de indicación y voy a tratar de pronto de mirar, no sé si tenga la oportunidad de revisar. Tengo algunos saludos, muchísimas gracias a personas que en este momento están viendo la transmisión por su voto de confianza. Sé que es un poco temprano y hasta el sueño se ha trastornado con esto de la pandemia. Parece que a veces dormimos hasta muy tarde, entonces las 10 de la mañana, 11, estamos aún tal vez un poco buscando acomodarnos. Sin embargo, y de nueva cuenta, les agradezco muchísimo por estar conectadas y conectados. Hay algunas personas, alumnas, alumnos, colegas de la judicatura, ministerios públicos, defensores, estudiantes de licenciatura, maestría, doctorados, diplomados. Insisto, esta es la forma que tenemos por el momento para comunicarnos, se aprecia y se valora que hayan personas que promuevan la cultura de la actualización, precisamente como es estrategia intelectual. Jessica, Juan Carlos, que me han hecho esta cordial y atenta invitación para presentar cada 2 semanas una transmisión en vivo donde podamos tener este contacto. Hace mucha falta la docencia, hace falta estar actualizándonos. Les invito a todas y a todos a que estemos checando, realizando lectura. No es fácil, insisto, hasta los hábitos cambian en el sueño, pero sin embargo, el tratar de tener 2 o 3 horas de lectura diarias, el poder en YouTube bajar algunos videos que están realizando algunos colegios de abogados de otros países, también aquí en México. Hay personas que están propiciando el realizar 1 o 2 videos a diario, lo cual es de suma utilidad para poder entonces estar al día con todos los temas jurídicos. Bueno, pues hemos llegado al final. Les quedo muy agradecida a todas y todos. Ahí estoy en el Facebook. Si tienen algún comentario, por aquí no sé cómo de pronto podamos estar en sintonía. Me están diciendo que termino a las 11 y desconozco por aquí si hay algún tipo de pregunta. Pero si ustedes quieren realizar en el Facebook algún tipo de comentario, créanme, estoy atenta. Una servidora, siempre muy agradecida. Las personas que nos dan ese voto de confianza. Esto es uno de esos temas de absoluto interés que creo son de los temas básicos para entender el proceso penal, acusatorio y adversarial en sus diversas etapas. La teoría del caso como un instrumento metodológico. Es muy importante poder seguir trabajando en estos temas y lo que tiene que ver con pruebas, pues hay unos excelentes doctrinantes como Jordi Ferrer. Entonces los invito pues a seguir con esta plataforma de estrategia intelectual y nos vemos en 2 semanas, 15 días. Lunes de 10 a 11 de la mañana seguiremos en esta sintonía. Ya pronto les avisaría cuál sería el tema del segundo programa o segunda transmisión. Excelente día.